Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero se encuentren súper bien. ¿No les ha pasado que toman muchas fotos y videos con nuestro iPhone? Ya sea que viste un atardecer, viste una mascota que te gustó, o simplemente compartir un cumpleaños y tomaste fotos y videos y no quieres eliminar esos bonitos recuerdos, pero ya el teléfono te está obligando a abrir almacenamiento y comprar iCloud no es una opción. Así que en el día de hoy les vengo a enseñar a cómo hacer un campito en nuestro dispositivo móvil, borrar archivos innecesarios, archivos duplicados, sin perder lo valioso de las fotos, documentos, videos, audio o lo que tú no quieras borrar. Y todo usando una sola aplicación que ya cuenta con inteligencia artificial para esto. Así que empezamos. Muchachos, sin más demora les presento CleanAd Pro. Esta es la herramienta, esta es la aplicación que nos va a ayudar a aliviar nuestro almacenamiento en nuestro iPhone. Para poder descargarla de manera gratuita, el enlace estará aquí abajo en la descripción, que lo llevará directamente a la descarga. Ya teniendo la aplicación en nuestro teléfono, simplemente la vamos a abrir y vamos a conceder todos los permisos que nos exija, ya que, como les digo, va a estar revisando nuestras imágenes, videos, contactos para ver qué está duplicado y qué no. Si les pide a ustedes este método que les pide pagar, que le da 3 días gratis, ya es cuestión de ustedes si quieren probar los 3 días gratis y ya luego les comenzará a cobrar, o darle simplemente en la X de arriba para avanzar de manera gratuita. Y aquí, como pueden ver ustedes, muchachos, aquí tenemos la aplicación. Simplemente tiene varias opciones. Mientras vamos avanzando les diré cuáles son las que a mí me han encantado y cómo funcionan. Así que empezamos con la primera, donde nos muestra nuestro almacenamiento, cuánto nos queda, y nos dice limpiar con AI. Aquí la aplicación va a usar una función de inteligencia artificial que tiene ella misma para empezar a hacer un escaneo exhaustivo de nuestro almacenamiento. Como les digo, la aplicación no va a eliminar nada a menos de que ustedes lo autoricen. Una vez haga su escaneo correspondiente, va a empezar a determinar capturas de pantalla que realmente no solemos usar o que ya tienes mucho tiempo en el teléfono. Fotos muy grandes las podemos borrar. Fotos muy grandes también podemos seleccionar para borrarlas. Tenemos videos grandes. Nos muestra video con el mayor tamaño, con el mayor peso, al cual nosotros podemos eliminar también. Tiene también muchas más opciones, como les digo. Tiene también para fotos duplicadas, que esto es muy bueno. Solo va a eliminar las fotos que están clonadas, llegado caso que se guarde 2 veces o una en formato RAW. Ahí tú vas a poder elegir también qué quieres eliminar y no. Álbumes vacíos, fotos de GIF, fotos en vivo, que son como fotos que se mueven, incluso hasta calendario. Y simplemente ustedes seleccionan lo que ustedes quieren. Yo en este caso voy a seleccionar solo esto y vamos a darle borrar. La aplicación lo hará todo por ti, no tienes que hacer nada en lo absoluto, como mucho darle permisos para borrar las fotos de tu álbum. En la siguiente opción es una de las que también me gusta mucho, que es la compresión de fotos. En este caso va a registrar todo nuestro teléfono, todas las fotos que tengamos, desde la más pesada hasta la más ligera, y vamos a poder seleccionar todo el álbum completo y darle autorización de cuánto queremos comprimir la imagen. Tenemos dos opciones: comprimirla un 50% o un 80%. 50% es comprimirla menos, o sea, es reducir el tamaño de lo que pesa a la mitad, y una compresión de un 80% pues la va a comprimir más. No recomendaría mucho la compresión del 80%, ya que perdería algo de calidad, ya que con el 50% prácticamente no se nota. Y con esto vamos a poder ahorrar incluso hasta gigas. A mí me parece que solo un par de megabytes, porque aún no he escaneado todas las fotos, pero una vez escanee todo el teléfono ya tendrá. A mí normalmente me suele salir entre 4 o 5 gigas para poder comprimirla. Ustedes también pueden seleccionar cuántas fotos quieren comprimir, cuáles sí, cuáles no. Ya es cuestión que ustedes lo vayan a hacer. Y mi favorita, que es la siguiente opción, que es la compresión de video. En serio, esta me dejó muy impresionado, ya que yo soy creador de contenido, yo hago videos, como ustedes están viendo ahorita en YouTube. Me permite ver los videos más pesados que yo tengo en mi teléfono, desde el más pesado hasta el más ligero o viceversa. Y esta opción me fascina porque puedo seleccionar uno de los videos que yo grabo más o menos a 60 FPS a 4K en algunas ocasiones, y un videito de 10 minutitos puede pesar hasta 4 GB. Con esto simplemente vamos a seleccionar cuánto queremos comprimir. En este caso, si no queremos comprimirlo un montón, podemos seleccionar desde el 10% hasta un máximo de compresión del 90%. No recomiendo ir más allá del 50% si quieren tener el 4K vigente. Si quieren Full HD, sí pueden incluso disminuirlo más. Yo en este caso lo probé disminuyéndolo solo un 10%, realmente no va a comprimir mucho, unas 300 megabytes, para probar qué tan era la diferencia de la calidad. Literal, muchachos, cuando la guardé, porque una vez termine el proceso te permite eliminar la original o conservarla, yo la conservé para saber si me sale rentable o no, pero al final del día sí te sale rentable eliminarla y dejarla comprimida, ya que si me voy a galería y le hago zoom, le hago pruebas, la calidad nunca bajó, es increíble. Como le digo, obviamente, entre más arriba el porcentaje va a perder calidad. Es cuestión de que ustedes vayan probando qué les gusta, y el proceso suele tardar más o menos lo que tarde el video que grabaron. Como pueden ver,
como les digo, no perdió nada de calidad. Esta es una de las opciones de las que más me gustó a mí, solo por el hecho que puedo comprimir los videos sin perder mucha calidad. También tenemos un apartado de privacidad, al cual nosotros tenemos como una jaulita, un candadito, una cajita nomás para nosotros, al cual vamos a poder activarlo con el Face ID y una contraseña que le pongamos. Vamos a poder crear álbumes. En este caso yo voy a seleccionar esto, y una seleccionada nos da la opción si la queremos eliminar del álbum y solo dejarlo en la aplicación. Yo lo voy a dar que sí, para que ustedes puedan ver de que solo se va a guardar en esta aplicación, y en la aplicación de fotos no vamos a tener nada, van a desaparecer, y la única manera de poder desbloquearlos es con tu rostro o con tu contraseña, como quieras tú ponerlo. Lo mismo vamos a poner a hacer con archivos, que podemos poner archivos de manera privada, y también con una libreta de direcciones privadas. Esto ya a gusto como ustedes lo quieran usar. Pero como les digo, el pro de esto, el que más me encantó a mí, fue la compresión de videos. Y gracias a eso, como los videos pesan un montón, puedo liberar un montón de almacenamiento para seguir pudiéndolo usar sin necesidad de comprar iCloud ni alquilar iCloud, ya que yo el iCloud, como pueden ver ustedes, ya no lo pago y lo tengo full, y mi teléfono literal tengo exactamente todo igual, 255 GB que es el teléfono, y tengo prácticamente 100 y algo liberadas. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olviden regalarme su poroso like y su porosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios si te gustó, si te funcionó o no te funcionó. Próximamente esta aplicación creo que también va a ser lanzada para Android, así que muy pendientes. También un agradecimiento grandísimo a todos los nuevos seguidores del canal. Mil gracias. También a los nuevos top donadores del canal que están apareciendo por aquí en pantalla. Les recuerdo que si tienen acceso a nivel 3 van a poder acceder a membresías, van a poder acceder a beneficios, que yo les ayude con algún método, un celular, hacer FRP, bypass, saltados de cuenta de iCloud, cuenta de Google. Y si no, también tenemos un grupo aquí abajo en la descripción, al cual lo podemos atender y les damos un servicio y un precio súper económico a los seguidores del canal. Así que no olviden unirse o dar un simple gracias. Por aquí unos videitos en pantalla que sé que les va a gustar, encantar, y como con todos mis videos, no me gusta demorarlos. Y hasta la próxima. Chao, chao.